Pues muy buenos días, un gusto transmitir desde la Universidad de Anáhuac, como todos los viernes, en este nuestro seminario permanente para seguir reflexionando sobre los estudios en comunicación, todo lo que tiene que ver con esta maravillosa disciplina. Un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados de esta facultad, les saluda en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz, y como todos los viernes, para mí es un honor presentar a mi querido compañero, el doctor Alejandro López Novelo. Doctor, ¿cómo estás? Hola, querido Jorge. Pues muy bien, nada, como tú lo dices, una vez más estamos en este espacio de todos los viernes para compartir temáticas, experiencias, investigaciones, perspectivas, etcétera. Y pues hoy es un gran día, no tenemos un gran invitado. Y bueno, pues te cedo la palabra, querido Jorge. Bienvenidos a No, todos. al contrario, Alex, como bien lo decías, pues no solamente tenemos el gusto de poder el día de hoy platicar sobre un tema que para muchos de nosotros es fundamental, básico para los estudios de comunicación, que son los estudios comparados en periodismo y comunicación, pero sobre todo tenemos el gusto y el privilegio de tener un gran y querido amigo, Daniel Barredo, quien está hoy desde el otro lado del planeta saludándonos por acá. Muy buenas tardes para ti, Dani. Muy buenos días para todos los que nos están siguiendo por acá en América Latina. Daniel, buenos días. Buenas Buenos tardes. días, buenas tardes, mis queridos Jorge Hidalgo, querido Alejandro López y a todos los amigos que nos están escuchando. Pues para mí es una gran oportunidad poder compartirles el día de hoy pues mi experiencia alrededor de este tema que realmente, como verán, es un tema apasionante, pero repleto también de desafíos metodológicos, ¿no? Así que pues muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti por venir desde el futuro, literal, 8 horas de diferencia que traemos ahorita contigo para poder platicar con todas las personas que siguen esta transmisión a través de las redes sociodigitales, a través también de este espacio que tenemos en Zoom, y a aquellos que forman parte tanto de la comunidad de nuestros programas de posgrados, a estudiantes en formación, en investigación, y que seguramente les parecerá también muy relevante a los colegas que nos siguen en otras comunidades virtuales porque, como bien decíamos, este es un tema fundamental y prioritario, el regresar a los estudios en periodismo, ¿no? Que son prácticamente el origen fundacional de nuestra disciplina, junto con también los estudios en relaciones públicas, y el saber que tenemos pues a uno de los grandes investigadores españoles con nosotros, Dani, que toda tu trayectoria que ahorita estará compartiendo Alex Novelo, para quienes no han tenido el gusto de conocerte, lo cual dudo porque pues quienes nos movemos por todos estos territorios de la comunicación en Iberoamérica, pues hemos escuchado muchas veces el nombre de Daniel Barredo con todos los trabajos que has estado haciendo, tus líneas de investigación en temas de cultura digital, todo lo que has trabajado también por potenciar los estudios en periodismo, pues es bastante reconocido y notable y nos honra mucho tenerte en este espacio, Daniel, y poder conversar contigo sobre esta temática, cómo investigar este fenómeno, ¿no? Cómo investigar el periodismo, cuáles son sus desafíos, dónde están sus puntos de quiebre en la actualidad, en esta convergencia que se está dando a nivel tecnológico también, pues cómo incide directamente en las prácticas de mediación, mediatización y comunicación, ¿no? Cómo se ha modificado este territorio sobre todo, pues, donde estamos hablando que el ecosistema natural en el que se movía el periodismo tradicional se ha transformado de manera radical con los procesos de digitalización. Entonces, cuando hablamos de periodismo, pues hoy día es incluso complejo, ¿no? Entender qué es el periodismo, ¿no? O sea, dices, yo hago periodismo, pero ya no hago periodismo impreso, pero sí es impreso en sus fórmulas, en sus narrativas, aunque sale a través de una plataforma web. Hay quien dice, yo hago periodismo radiofónico, pero ya no transmito a través de la radio, luego a través de un podcast. Hago periodismo televisivo, pero no es televisivo porque salgo en video o hago este periodismo convergente híbrido en sus múltiples formas. Entonces, cuando hablamos del escenario, el ecosistema, las narrativas, y lo llevamos a la pregunta de investigación y cómo investigarlo. Y investigarlo en dos contextos totalmente diferentes, como puede ser el caso España y el caso de América, pues cómo se tendría que hacer ese planteamiento, qué preguntas, qué desafíos metodológicos se están dando y pues aprovechando la experiencia que tú has tenido en cubrir todo este espectro, pues nos va a encantar poder profundizar en estas líneas y decirnos a quienes estamos trabajando estas líneas, pues cuáles van a ser sobre todo las grandes preguntas que vamos a tener que retomar, dónde están, pues sobre todo los hallazgos que tú y con tus investigadores también has podido lograr
y por dónde deberíamos de continuar estos trabajos. Pero para poder introducir esta investigación que tú nos vas a presentar, Dani, me gustaría primero cederle la palabra a Alejandro para que pueda compartirnos tu semblanza y que la gente que nos está siguiendo en estos momentos pues tenga una idea más clara de toda tu trayectoria y el aporte que has venido haciendo a los estudios en comunicación en Iberoamérica. Adelante, Alex. Muchas gracias, Jorge. Pues nada, pues antes de presentar a Daniel, pues agradecer que hayas aceptado la invitación con tu agenda. Sabemos que tu agenda es terriblemente compleja y agradecer que hayas hecho este espacio para dialogar con nosotros, ¿no? Y pues sí, como lo decías, es un gran tema y hay que aprovechar toda la experiencia que tiene Daniel en estos investigaciones de periodismo, porque es un objeto de estudio sumamente complejo, ¿no? Más en la actualidad. Entonces, sin más, presentaré a Daniel Barredo Ibáñez. Es investigador de la Universidad de Málaga, España, gracias al programa Emergia, financiado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Es asimismo investigador invitado de la Fudan University en Shanghai, China, desde el 2020. Su obra, de carácter interdisciplinario, explora 3 líneas de investigación fundamentales: los estudios sobre opinión pública, tecnología y medios de comunicación, los estudios alrededor de la violencia contra periodistas o colectivos vulnerables, y los estudios internacionales en clave comparada. Es doctor en periodismo por la Universidad de Málaga desde el 2013, así como máster y experto en comunicación, y licenciado en filología hispánica y en comunicación audiovisual por la Universidad de Granada. Fue responsable de formular y de liderar el programa de divulgación Casanare Transmedia Lab, que obtuvo unos 750.000 euros en la convocatoria competitiva más prestigiosa de Colombia. Desde el 2021 es co-creador y presidente del Comité Honorario de ICOMTA, un evento que explora la relación entre las tecnologías aplicadas y la comunicación, y que se ha celebrado en 2021 en Bogotá, Colombia, en 2022 en Cuenca, Ecuador, en 2023 en Puebla, México, y en 2024 se celebrará en Lima, Perú. Bueno, Daniel nos mandó una semblanza muy breve, es gigantesca su producción, y pues nada, es un gusto tenerte, querido Daniel, y bienvenido. Creo que por ahí, no sé si tenemos un delay mayor, porque ya se le apagó el micrófono a Dani, pero en unos segundos más estará ya seguramente compartiendo con nosotros. En lo que Dani puede abrir su micrófono, les vamos comentando la dinámica que vamos a tener como todos los viernes. Dani va a hacer una presentación donde nos va a extender sobre todo esta investigación que ha venido realizando y vamos a tener más adelante el conversatorio con él para que puedan ir preparando sus preguntas, inquietudes y poder sobre todo generar una charla ahí y profundizar en toda esta línea de investigación que viene a compartirnos, que como les hemos dicho, será centrada sobre todo en este tema que son los estudios comparados en periodismo y comunicación en Iberoamérica, sobre todo esta aproximación metodológica. Adelante, Dani. Me parece que tiene ahí una complicación con la activación del audio de A su ver, micrófono. déjame ver por qué se lo bloqueó. Ya deberías de poder, Daniel. Sí, ya puedo. Muchas gracias. Excelente. Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias a mis queridos Jorge Hidalgo y Alejandro López. Muchas gracias en general a la Universidad Anáhuac por este webinar. En este webinar, en más o menos 50 minutos, me gustaría compartirles en realidad pues una presentación más de carácter metodológico sobre un tipo de diseño de la investigación en comunicación que a mí personalmente me ha dado muy buenos resultados en estos pues aproximadamente 10 años de experiencia postdoctoral. En ese sentido, pues cuando preparaba la presentación, más bien estaba pensando en mi yo, digamos, predoctoral, ¿no? Es decir, qué elementos metodológicos hubiesen sido necesarios para poder poner en marcha, insisto, este diseño asociado a los estudios comparativos, ¿no? Con lo cual, pues voy a tratar en estos 50 minutos, pues primero de asentar una breve definición de qué entendemos por estudios comparados, para que conozcan un poco la complejidad que tiene este tipo de diseño. Segundo, al estilo TikToker, he preparado 8 pasos para la comparación, explicando, insisto, durante estos 8 pasos, cómo comparar, ¿no? Y qué desafíos nos podemos encontrar. Y estos 8 pasos están ilustrados a partir de ejemplos propios de investigación, muchos de ellos publicados y algunos, creo que uno o dos, están en estos momentos en prensa. Entonces, bueno,
al final del webinar, pues si tienen alguna duda, estaré encantadísimo de poder responderla, ¿no? Bueno, mire, cuando hablamos de los estudios comparados internacionales, en realidad nos estamos remontando a un tipo de diseño que se remonta aproximadamente a los años 50, que ha ido sufriendo distintas evoluciones de carácter histórico. En un principio, los primeros estudios en clave comparada en el ámbito de comunicación eran estudios que sobre todo se remontaban a la comparativa de Estados Unidos pues, con el mundo, ¿no? Y en ese sentido, en estos momentos, estamos buscando otro tipo de perspectivas, sobre todo para abrir el abanico y para entender más bien, sobre todo para descentralizar, desoccidentalizar más bien este tipo de diseño. Uno de los grandes problemas que nos encontramos con los estudios comparados es su propia indefinición desde el punto de vista teórico, ¿no? De hecho, si a ustedes les interesa este tipo de diseño de investigación, se encontrarán un montón de definiciones. Yo les he puesto algunas en pantalla, ¿no? Pues los estudios comparados podrían ser considerados estudios que de alguna manera incluyen a más de un país, a más de un caso nacional, estudios que incluyen a más de un tema desde el punto de vista cultural, estudios que se vinculan en realidad a la comparativa de fenómenos de carácter social. En fin, pueden ver ahí una galería bastante amplia de conceptos. Todas ellas se resumen básicamente en tratar de seleccionar dos o más casos para poder, de alguna manera, estudiar cuáles son esas semejanzas y cuáles son esas, digamos, diferencias que tienen, ¿no? Fíjense que desde la teoría clásica, en realidad, hay autores que aseguran que los estudios comparados deberían facilitar la comparativa al menos entre dos o más naciones. Sin embargo, otros estudiosos aseguran que la comparativa en realidad forma parte del desarrollo sustantivo de la investigación en ciencias sociales. Nosotros comparamos constantemente percepciones, observaciones, por lo tanto, pues para esta otra línea clásica de estudios, la comparativa en realidad forma parte del ejercicio sustantivo de los investigadores en ciencias sociales. Por lo tanto, no sería un diseño per se, sino más bien que abarcaría a todo el conjunto de procedimientos metodológicos dentro de nuestro ámbito, ¿no? En cualquier caso, sin tratar o tratando más bien de conciliar entre estas dos visiones, creo que los estudios comparados son una herramienta muy poderosa por su carácter flexible, adaptativo a distintos fenómenos, ¿no? Y a distintos problemas que pueden darse en más de un contexto. Esos problemas, esos fenómenos, esas observaciones se tienen que centrar fundamentalmente a partir de una localización de patrones y de diferencias. Es decir, un patrón es algo que se repite cuando comparamos una cosa con la otra. Las diferencias, lógicamente, es algo que se repite, pero en términos de omisión, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer en estos estudios comparados es seleccionar, pues, si vamos por la teoría más bien cercana al tema de los países o nos vamos más bien a los temas en sí, vamos a seleccionar más de un caso y lo que vamos es más bien a estudiar cómo un caso puede dialogar en ese sentido con el otro. En ese sentido, es interesante también entender que en estos momentos, pues con efectos de esa globalización, que como ustedes saben comienza a desarrollarse desde el siglo XV en adelante, que tiene mucha vinculación con el desarrollo de la propia historia del capitalismo, estamos en un momento en el cual los países tienden a agruparse en unidades mayores, ¿no? En unidades en principio territoriales de un carácter mucho más amplio. Por ejemplo, en la Unión Europea cada vez es más frecuente pues, encontrar principios normativos que afectan al conjunto de países de la Unión, ¿no? Países muy distintos entre sí, pero que, insisto, están unidos por motivos políticos, por motivos normativos e incluso pues, por motivos geográficos y algunos de ellos por motivos culturales. También tenemos, por ejemplo, el caso de América Latina y el Caribe, ¿no? Que son países con sistemas políticos en muchos casos muy distintos, con un desarrollo socioeconómico distinto también, pero países que de alguna manera tienen muchos puntos en común a partir de trayectorias culturales semejantes o incluso de situaciones de desarrollo hasta cierto punto equivalentes. Por lo tanto, el hecho de que estos países se estén reagrupando en unidades mayores o estén ya reagrupados, quiere decir que tenemos que pensar en diseños de la investigación que huyan de alguna manera de esos estudios más locales, más nacionales, y más bien que traten de abordar el estudio en términos más amplios como lo que nos ofrece en realidad los estudios comparados, ¿no?
Al mismo tiempo, el hecho de comparar es muy interesante porque en la medida en que incluimos distintos contextos nacionales o contextos temáticos para abordar esa comparativa, quiere decir que vamos a tener que contar en muchos casos con un refuerzo de equipos inter y multidisciplinares o incluso de equipos de otros colegas que procedan de otro tipo de contextos, ¿no? Que sean colegas, por ejemplo, expertos en un episodio nacional sobre el cual nosotros no conocemos demasiado. Y esto va a generar nuevas miradas para nuestras propias obras científicas. Es decir, nos van a ayudar de alguna manera a generar nuevas aproximaciones interpretativas. Incluso nos pueden ayudar a vincular capacidades múltiples, es decir, que esos mismos investigadores que proceden de otros contextos, pues por ejemplo, se puedan vincular y ofrecer, pues, por ejemplo, una técnica distinta sobre la que no habíamos pensado, o incluso una técnica interpretativa, no solamente para la recogida de datos, que sea distinta y que por lo tanto pues, nos ayude a asentar una nueva mirada. Pero al mismo tiempo, como muchos de las personas que están siguiendo este webinar, pues son doctorandos, son personas que están buscando todavía recursos, todos lo estamos haciendo, pero fundamentalmente cuando estamos estudiando un doctorado creo que esto es importante. Creo que la incorporación de personas de otros contextos puede ser incluso una estrategia muy útil para obtener recursos desde otros países. Piensen, por ejemplo, que hay proyectos o convocatorias, por ejemplo, desde el ámbito europeo, ustedes conocerán el programa Horizonte, que se basan en la consolidación de un consorcio de instituciones. Y en ese sentido, en la medida en que conformemos equipos con esa mirada comparada, pues esos equipos nos permitan y nos habiliten para solicitar recursos adicionales que pueden ser en algunos casos muy interesantes, ¿no? Entonces, creo que no tenemos que ver los diseños asociados a los estudios comparados solamente desde el ámbito de la producción de resultados, sino también como una estrategia para consolidar redes académicas que nos permitan en realidad obtener recursos y pues esos recursos finalmente nos permitan pues financiar determinadas etapas de la investigación o validar muchos de esos resultados y conclusiones. Les he puesto una pequeña gráfica muy sencilla del ranking SIMAO, en este caso, sobre los documentos científicos publicados en Scopus, que ustedes saben que es una de las principales bases de datos a nivel mundial, sobre el caso concreto de México, ¿no? Pueden ver, de alguna manera, aunque no es un resultado estable, es decir, no lo podríamos generalizar, pero sí lo podemos estudiar, pueden ver cómo la producción en ciencias sociales en México tiene aproximadamente en el año 2022 una colaboración internacional que abarca hasta el 44% de los documentos, es decir, unos 4 de cada 10 documentos que se producen en México en la base de datos de Scopus son documentos elaborados a partir de ese esfuerzo internacional, ¿no? De esos equipos internacionales. Y fíjense, curiosamente, cómo la producción, en la gráfica de la derecha lo pueden ver, la producción científica citada, ¿sí? Dentro de esta misma base de datos, cómo va creciendo exponencialmente. Es decir, que en la medida en que obtenemos o que vamos publicando más estudios de carácter comparativo o a partir del esfuerzo colaborativo de otros investigadores de otros contextos, es probable que tengamos también una mayor visibilidad simplemente por una cuestión aleatoria. Es probable que esos investigadores que forman parte de nuestro equipo, en algún momento, sus estudiantes, los estudiantes que trabajen con ellos o que se formen con ellos, o ellos mismos, puede que nos citen en algún momento, ¿no? Con lo cual, esto es muy bueno, sobre todo porque nos permite también reforzar la visibilidad del conocimiento. Fíjense que, por ejemplo, si esto lo llevamos al ámbito de las revistas científicas, si realizásemos un pequeño estudio simplemente observacional, sencillito, aquí pueden verlo, ¿no? Entre dos revistas del ámbito de comunicación indexadas, en este caso la base de datos de Scopus, una revista Q1 y una revista Q4, fíjense que una de las claves del posicionamiento y de la visibilidad de estas revistas es el porcentaje de colaboración internacional. Miren cómo en el caso del Profesional de la Información, una revista Q1, una de las mejores en este caso del ámbito iberoamericano, pues un 17% aproximadamente de sus obras publicadas tenían colaboración internacional frente
al caso de Signo y Pensamiento, que es una revista Q4, muy buena también, pero pues de que registra un porcentaje de citación mucho menor. Fíjense cómo apenas el 6,67% de sus obras publicadas en 2022 tenían esa colaboración internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que los artículos de investigación tengan esos equipos de autores procedentes de diferentes contextos a nivel global, eso se puede traducir en una mayor citación, y para incluir a autores de diversos contextos, pues lógicamente también es interesante utilizar sus experiencias epistemológicas, sus miradas, y utilizar sus propios casos para construir obras de carácter comparado. Eso refuerza la visibilidad hasta el punto de que muchas de las revistas científicas de alto impacto ya restringen desde hace algunos años la llamada autoría única. Es decir, terminamos un artículo de investigación, una obra, lo enviamos a una revista y no nos permite la publicación cuando es de autoría única, por la sencilla razón de que simplemente ese artículo puede que reciba menos citas a un artículo pues, que tenga una autoría compartida con autores de otros contextos. Con lo cual, fíjense cómo esa mirada colaborativa de los investigadores puede reforzar entonces el posicionamiento de las propias revistas, ¿no? Y por lo tanto, el hecho de producir en clave comparada puede también, de alguna manera, beneficiar y enriquecer la visibilidad de esos mismos trabajos de investigación, en la medida que podemos impactar en distintos contextos a la vez, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ese paso a paso de cómo comparar, esos 8 pasos que me gustaría mostrarles a partir de producción propia, pues de cómo desarrollar un estudio comparado desde sus inicios, desde la elección del tema hasta sus finales, es decir, hasta la generación de las conclusiones. Miren, lo primero que nos tenemos que preguntar en cualquier tipo de investigación, esto no afecta solamente al diseño, a un diseño basado en estudios comparados, es la naturaleza del tema de investigación, ¿no? Ese es como el primer paso, ¿sí? El paso cero, más bien. Y en ese sentido tenemos que de alguna manera investigar el contexto desde ese mismo tema, porque hay temas los cuales no nos permiten una comparación. Fíjense que para poder comparar un episodio nacional con otro, un tema con otro, una de las primeras reglas que tenemos que respetar es la equivalencia, ¿sí? Es decir, tenemos que tratar de obtener datos de una manera equivalente. Y claro, hay temas en los cuales hay asuntos relacionados con la casuística o con la coyuntura de esos contextos que nos impiden la comparación. Yo les he puesto un ejemplo de uno de mis proyectos financiados. En este proyecto, que está en estos momentos en ejecución, cuando lo formulé, es un proyecto en el que quería básicamente estudiar la relación que existe entre el consumo de medios y de redes sociales y el riesgo de suicidio de los niños españoles. Y una de las primeras cosas que hice cuando investigué el contexto de este tema, pues era estudiar, de alguna manera, observar cuántos casos de suicidio había en ese momento en España, ¿no? Suicidios, en este caso, infantiles, ¿sí? En el 2021 teníamos 22 casos. Claro, uno de los contextos que yo conozco muy bien, que es el caso de Colombia, donde he estado vinculado laboralmente 7 años, ¿sí? Pues me parecía un caso muy interesante, el hecho de comparar España con Colombia. ¿Qué es lo que me encontré? Pues que en el caso de Colombia, la tasa de suicidios es más de 10 veces superior al caso de España, con lo cual, claro, no son casos en realidad equivalentes. ¿Por qué no son casos equivalentes? Porque la tasa de suicidios de España puede que tengan, en el caso de los niños, puede que tengan unas causas relacionadas, pues por ejemplo, con factores de carácter socioeconómicos o incluso más vinculados al tema que a mí me interesaba, que era el consumo de medios. Pero puede que en el caso de Colombia, insisto, lo dejo ahí como un borrador, ¿de acuerdo? Puede que en el caso de Colombia esté más vinculado con la situación de conflicto que viven muchas de las regiones del país desde hace más de 5 décadas. Por lo tanto, la diferencia era tan abrumadora en ambos casos que decidí finalmente abortar el proyecto comparativo y quedarme con un estudio de caso únicamente a partir del caso español para estudiarlo a fondo, ¿no? Entonces, el paso cero es al que nos tenemos que preguntar es si básicamente el tema necesita de la comparación
puede ser comparado por cuanto podemos permitirnos una recogida de datos estable y equivalente, o si es un tema que realmente amerita pues, el desarrollo o su estudio a partir de un estudio de caso, ¿no? Que es un diseño de investigación pues, igualmente interesante, en el cual queremos conocer a profundidad pues, cuál es el comportamiento de un fenómeno determinado. A partir de aquí comenzamos ya, ahora sí, con los 8 pasos, ¿no? Una vez que hemos decidido en qué medida un tema puede ser comparable, es decir, podemos estudiar las semejanzas y las diferencias a partir de 2 o más casos, a partir de aquí tenemos que definir, y esto es propio de cualquier tipo de diseño de investigación, unos objetivos, un alcance y un enfoque, ¿sí? Una vez que tengamos esos objetivos diseñados, claro, aquí tenemos primero que decidir 2 alcances vinculados a los estudios comparativos. Lo primero, ¿queremos en realidad comparar cuál es el comportamiento de ese fenómeno a partir de 2 o más países? ¿Sí? Acuérdense de esa corriente clásica, ¿no? Que aseguraba que los estudios comparados se basan básicamente en la comparativa entre países. Bueno, esto puede ser muy interesante. Puede que a lo mejor queramos estudiar cuál es el comportamiento de ese fenómeno y recogemos datos en 2 o más contextos, y lo que hacemos es básicamente pues optar, en este caso, por un alcance de tipo correlacional, descriptivo, exploratorio, explicativo, sí, que nos permita desarrollar esta investigación. O más bien lo que nos interesa no es tanto centrarnos en esas diferencias y en esas similitudes entre países, y sí más bien en centrarnos en un tema concreto, ¿sí? Es decir, seleccionar un tema y estudiar más bien cuál es el comportamiento y cómo puede influir ese tema a un grupo más amplio de países. Por lo tanto, vamos a optar por un estudio de caso dentro de los estudios comparativos, ¿no? Yo les he puesto un ejemplo para que vean ambos tipos, en este caso, de alcances. Por un lado, imagínense, queremos estudiar TikTok y las campañas políticas en Colombia y México. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos interesa es básicamente describir cuál es la implementación de esta plataforma social dentro de 2 países distintos, y por lo tanto vamos a estudiar su comportamiento en ambos contextos. O también podríamos más bien estudiar cómo influye el uso de TikTok dentro de las campañas políticas en América Latina, y lo vamos a hacer de tipo predictivo, es decir, convirtiendo el acceso a TikTok como una variable que nos ayude, por ejemplo, para adelantar conocimiento pues, relacionado con otros asuntos vinculados a campañas políticas, ¿no? Lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, optaríamos por un estudio de caso. A partir de aquí, en la medida en que decidamos si vamos a extraer los datos desde 2 o más países, o si vamos a extraer los datos de un grupo amplio de países, pero vamos a centrarnos en un análisis de unas características concretas, tenemos que decidir un enfoque, como sucede con cualquier otro diseño de investigación. Por lo tanto, tenemos que decidir si los datos van a presentar de alguna manera una radiografía, un diagnóstico, vamos a tomar una foto de su comportamiento en un momento determinado, por lo tanto, sería un enfoque transversal, o si más bien lo que queremos estudiar es la evolución de ese fenómeno, y por lo tanto sería un enfoque de tipo longitudinal. Este sería como el paso 1, ¿no? A partir de aquí tenemos el siguiente paso para desarrollar la comparativa, es describir de una forma profunda el contexto teórico de esos casos que vamos a comparar. ¿Cuáles son los casos que vamos a comparar? Bueno, esto va a depender de nuestro objeto de investigación, de nuestros objetivos, pero insisto que aquí la comparativa puede ser muy amplia, ¿no? Miren, yo les estoy mostrando un ejemplo de un estudio publicado, por cierto, con mi querido Jorge Hidalgo, en el cual comparamos construimos un modelo de participación en los medios informativos en línea a partir de los datos de 6 países. Y miren que son países de alguna manera raros, ¿no? Porque por un lado tenemos países de carácter iberoamericano, pues España, Chile, México, Perú, pero también incluimos el caso de China, ¿no? Que es un país extraño, es decir,
¿Podemos hacerlo así? Sí, no habría ningún problema. Podemos justificar la elección de ese tipo de país y en realidad podemos incluir los casos nacionales que nos parezcan pertinentes en la medida en que podamos justificarlos teóricamente, ¿no? Pero un paso que sí es muy importante es tratar de describir las características teóricas de esos casos de estudio a analizar y, por ejemplo, una estrategia que puede ser muy útil, que a mí me ha dado muy buenos resultados, es utilizar para esa caracterización y para asegurar que de alguna manera vamos a contar con datos estables, homogéneos de los distintos casos, es utilizar organizaciones transnacionales, ¿no? Por ejemplo, el caso del Banco Mundial, que tiene, el World Bank, tiene un banco de datos fantástico del cual podemos extraer un montón de variables de carácter socioeconómico y nos permite, pues, de alguna manera describir todas esas características sin que esto sea un terrible quebradero de cabeza para el investigador. ¿Podemos utilizar otras fuentes? Sí, no habría problemas, pero se van a dar cuenta que en la medida en que queramos describir esos casos nacionales, a partir de unas variables comunes, si utilizamos fuentes diversas o fuentes de carácter nacional, nos vamos a encontrar con muchos problemas de tipo práctico, ¿no? Pues, por ejemplo, si utilizamos la Institución de Estadísticas de México, creo recordar que era el INEGI, creo recordar, perdón si no lo he dicho bien. Bueno, pues imagínense, y queremos utilizar también como fuente el Instituto Nacional de Encuestas de Colombia, pues a lo mejor los datos no están actualizados en el mismo año, o a lo mejor los datos han medido realidades distintas y por lo tanto es mucho más difícil presentar ese contexto de alguna manera equivalente, ¿no? Porque la idea es que en la medida en que describamos ese contexto, pues lo hagamos de la manera más objetiva posible, sobre todo para que no se presenten desbalances o también pues, enfoques que podrían ser considerados sesgados para un par evaluador. Entonces, una vez que hemos decidido el tema, una vez que hemos fijado la necesidad de desarrollar un estudio comparado, en la medida en que hemos decidido también si vamos a tomar los datos solo desde un momento o vamos a comparar la evolución de esos datos, y también hemos decidido si nos vamos a centrar más bien en un tema concreto a partir de esos datos o más bien queremos describir cómo ese tema se comporta en distintos casos. Siguiente paso sería comparar, en este caso, el contexto teórico, describirlo a profundidad, porque esto nos va a ayudar grandemente a la hora de desarrollar los instrumentos para la medición, en este caso del fenómeno, pero también pues, para elaborar el apartado de resultados y de conclusiones. Aquí hay un tercer paso que es opcional. Nosotros podemos afrontar una comparativa a partir de técnicas cuantitativas o cualitativas. Esto es indistinto en realidad y yo les voy a mostrar un par de ejemplos, ¿no?, de ambos casos. Pero en el caso de que utilicemos técnicas cuantitativas, yo siempre sugiero no quedarnos únicamente con la descripción de los datos, sí, a partir simplemente de su observación, sino recomiendo siempre trazar modelos de tipo predictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que recomiendo pues, que la medida en que vamos a estudiar un conjunto amplio de datos en 2 o más países, no nos quedemos solamente en cómo ese fenómeno se comporta a partir de los datos recogidos, sino que pensemos más bien en modelos teóricos que nos ayuden a considerar qué variables, qué aspectos pueden predecir el comportamiento del fenómeno en la medida en que nosotros sigamos recogiendo datos, ¿sí? O qué variables, qué aspectos, de alguna manera, permiten avanzar el conocimiento teórico práctico, porque eso es justamente lo que nos va a permitir publicar en las mejores revistas del mundo. No solamente quedarnos, insisto, en esa fotografía más situacional de los datos que hemos recogido. Y aquí, en este tercer paso, de carácter opcional, yo sugiero construir modelos de hipótesis que estén justificadas a partir desde el punto de vista teórico, que sean hipótesis. En algunos casos pueden ser hipótesis, ideas muy arriesgadas, ¿de acuerdo? Pero es que el conocimiento científico avanza justamente así. Y esas hipótesis que nos permitan, a partir de los datos recogidos, después testar y contrastar esas hipótesis pues desde el ejercicio comparativo, lo cual es muy interesante, ¿no? Por cuanto si podemos demostrar de alguna manera que esas hipótesis se cumplen no solo en un país, sino en más de 2 países, pues esto le va a dar una gran validez, teniendo en cuenta también que en nuestro ámbito, en las ciencias sociales, al ser fenómenos subjetivos, dinámicos, en movimiento, pues es mucho más difícil asentar
ejercicios predictivos de carácter estable, pero se puede intentar y de hecho hay muchas técnicas basadas en modelos de ecuaciones estructurales, por ejemplo, pues que nos permiten en realidad contrastar esas hipótesis, ¿no? Bueno, aquí les estoy mostrando una de estas hipótesis de un estudio que está próximo a salir en el Global Media and Communication, ¿de acuerdo? Nosotros nos interesaba en este estudio testar cómo influía el tipo de red social en América Latina sobre la satisfacción con la democracia, ¿no? Y en ese sentido nos interesaba conocer, por ejemplo, pues qué variables mediadoras o qué variable moderadora, cómo intervenían esas variables dentro de esa relación estimada, ¿no? Es decir, en la medida en que, por ejemplo, alguien utilice Instagram, puede estar más o menos satisfecho con la democracia y puede haber terceras variables que afecten a esa relación dada. Bueno, pues esto es algo que planteamos dentro de este estudio y que conseguimos en realidad demostrar, ¿no? Bueno, a partir de aquí, en el paso 4, dentro de los estudios comparativos, tenemos que, una vez que hemos trazado si vamos a optar por métodos cuantitativos, habitualmente en este tipo de diseño optamos por métodos cuantitativos justamente porque nos permiten trazar instrumentos que de alguna manera favorecen la recogida equivalente de datos. Pero insisto, lo podemos hacer también con métodos cualitativos. Les voy a mostrar, como les decía, un ejemplo a continuación. Bueno, pero en el paso 4 tenemos que definir el método, qué método, si va a ser cuantitativo o cualitativo y cuál va a ser, y también qué instrumento vamos a utilizar. En ese sentido, es muy interesante porque dentro de los diseños comparativos podemos replicar instrumentos procedentes de otro tipo de proyectos de investigación. Esto se suele hacer así y después lo justificamos dentro de la metodología y es fantástico porque estamos partiendo de instrumentos que ya están validados, ¿no? Y por lo tanto esto nos ahorra toda la fase del diseño del instrumento, pero por supuesto sí tenemos que desarrollar la fase de la validación instrumental, es decir, de alguna manera de conseguir, de demostrar que ese instrumento pues sí está midiendo lo que estamos buscando medir y lo está haciendo de una manera objetiva o la forma más objetiva posible, ¿no? Bueno, aquí les muestro, por ejemplo, en un artículo pues, de cómo este instrumento fue replicado desde un proyecto que estaba en ejecución en España y lo que hicimos nosotros fue seleccionar un conjunto de aspectos de ese proyecto y aplicarlo a lo que verdaderamente nos interesaba a partir de un análisis de contenido, pues que como ustedes saben es una técnica cuantitativa que nos permite de alguna manera cuantificar las propiedades de la realidad, ¿no? Bueno, en el paso quinto, una vez que hemos definido cuál es el instrumento que vamos a utilizar, cuál es el método que vamos a aplicar, tenemos que planificar la recogida de datos. Y yo diría que esta es una de las partes clave de los estudios comparados y de las partes más difíciles en realidad de este tipo de diseño. ¿Por qué de las partes más difíciles? Porque fíjense que tenemos en la medida de lo posible que garantizar una recogida estable de datos. Y esto no es fácil, sobre todo cuando trabajamos con distintos contextos y además en nuestro ámbito, en la comunicación y el periodismo, donde pues en muchos casos vamos a trabajar, por ejemplo, con estudios relacionados con el mensaje. Bueno, pues esos mensajes puede que estén en otros idiomas y por lo tanto esto nos va a plantear distintos problemas o puede que no conozcamos más bien la clasificación de los medios, ¿no? Y no sepamos de dónde obtener los medios de los que vamos a extraer los mensajes a estudiar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí es muy interesante contar con equipos internacionales y con expertos en esos casos nacionales, lo cual nos va a ayudar, como les decía al principio, con la visibilidad del estudio, pero al mismo tiempo nos va a garantizar una recogida estable de datos, ¿no? Por lo menos a priori. Con lo cual, en este proceso, en este quinto paso de planificación de la recogida de datos, podríamos optar por un diseño basado en el censo total. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos, por un lado, a identificar la población o el universo, cuando esa población o universo no tiene un tamaño excesivamente grande, y lo que vamos a hacer es recoger todas las unidades y convertirlas como parte de nuestra plataforma de observación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un proyecto que tengo en estos momentos en marcha, en este proyecto estamos construyendo una plataforma para la captura de contenidos para la captura y la clasificación de contenidos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en 19 países hispanohablantes. Una de las primeras decisiones por las que optamos fue por un censo total. Lo que hicimos básicamente es acudir
a un ranking de carácter internacional, que es el ranking de Simago Media. Ustedes lo pueden consultar en línea, es totalmente gratuito. En este ranking nos vamos a encontrar una clasificación de los medios de comunicación por países, ¿de acuerdo? Los distintos países iberoamericanos. Y lo que hicimos fue partir de esta clasificación que teóricamente pues ya de alguna manera ha construido todo ese corpus de medios a partir de criterios de calidad, de fiabilidad. Pues lo que hicimos fue tomar todos esos medios y nutrir a nuestra plataforma a partir de un enlace a cada uno de esos medios, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, ese ranking general de medios lo complementamos con otros 2 catálogos amplios, el catálogo de medios en Argentina y el catálogo de Semra Media, que también tiene un alcance latinoamericano, y en total lo que hicimos fue, a partir de esos 3 catálogos, un censo total. Con el esfuerzo mancomunado de los medios que aparecían en esos catálogos, conseguimos, en realidad, introducir dentro de la plataforma pues, que estamos terminando de desarrollar 1.631 medios distribuidos en 19 países. ¿Cuáles son esos países? Aquí los tienen, ¿no? Y la cantidad de medios de cada uno de estos países. Claro, esto es muy importante por cuanto la captura de los contenidos que vamos a realizar desde las redes sociales en estos 19 países, pues ya parte de un criterio de calidad y de fiabilidad asentado por esas plataformas, pero también validado por nosotros, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante después introducirlo dentro de la metodología, pues sobre todo para mostrar que no son medios, digamos, de poca calidad, sino que son medios en realidad pues de alguna manera con unas condiciones estructurales homogéneas, ¿sí? Bueno, pueden ver que la distribución de esos medios no es equivalente en todos los países, pero esto es algo que nosotros no podemos forzar. El hecho de que, por ejemplo, en Cuba hayamos localizado solo 14 medios considerados de calidad frente a los 291 de México, ¿sí? Bueno, pues quiere decir, está vinculado más bien a aspectos como el tamaño de los países, el tamaño del mercado de medios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí podemos justificar es por qué hemos elegido pues 14 medios cubanos y 291 mexicanos, y a partir de aquí, ahora sí, capturar todos los contenidos que publican esos medios dentro de esas 3 plataformas y lanzar toda la fase de clasificación de esos contenidos a partir de distintas técnicas, ¿no? Pero este sería como un primer paso, ¿de acuerdo? Un censo total que podemos utilizar para poblaciones universos donde las unidades o donde los individuos no tengan un tamaño en principio de proporciones infinitas, sino que sean relativamente asequibles, asequibles a la hora de considerarlos dentro del corpus, ¿no? Una segunda estrategia para planificar la recogida de datos puede ser a través de un muestreo probabilístico, como hacemos con otras técnicas y con otros diseños que no son netamente comparados, ¿no? En ese sentido, una de las, digamos, sugerencias que yo tengo, o sea, que compartirles y que a mí me ha dado buenos resultados, es partir de bancos de datos de carácter transnacional, es decir, utilizar esos bancos de datos justamente para desarrollar una estrategia basada en la minería de datos sobre las variables que presentan pues esos mismos bancos de datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso del Latinobarómetro, que es, como ustedes saben, una organización de alcance latinoamericano que suele desarrollar encuestas de carácter periódico, pues barómetros en realidad que consideran distintas variables de carácter social, económico, político, ¿no? En nuestra región, pues son datos de acceso libre, quiere decir que todos nos podemos descargar esos datos y podemos jugar con esos datos, ¿no? Y construir modelos interpretativos de carácter comparado, utilizando para ello la inversión económica que ha hecho esta organización en recoger esos datos, ¿no? Y aprovechándonos de alguna manera, pues de esa misma inversión económica. Miren, en este estudio que les estoy citando, ya verán que les voy a mostrar algunas capturas de los resultados, nosotros optamos por un estudio de carácter comparativo con un enfoque longitudinal. Quiere decir que nos interesaba, de alguna manera, explorar la relación entre las redes sociales y el apoyo a la democracia, pero como eran variables que estaban presentes dentro de la encuesta, tanto en la encuesta de 2018 como en la encuesta de 2020, pues lo que nos interesaba era comparar no solamente cómo podía darse de alguna manera la evolución de este tema a partir de distintos tipos de redes sociales, sino cómo podía evolucionar ese mismo tema en función de aspectos como la madurez tecnológica de los propios usuarios, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos fue descargarnos esas más de 20.000 encuestas y compararlas
a partir de esos 18 países, pues a partir de un modelo del cual les mostraré a continuación unos pocos resultados. Porque pueden ver aquí este muestreo probabilístico, ¿de acuerdo? En función de lo que nos describe la propia organización Latino Barómetro, pueden ver cómo se recogen los datos de cada uno de estos países a través de un muestreo aleatorio polietápico. Y quiere decir esto que los datos han sido recogidos con un carácter aleatorio y por lo tanto podemos generalizar los resultados de nuestro modelo, lo cual es muy interesante cuando trabajamos con modelos basados en estadística predictiva. Es decir, aquí el objetivo no es solamente describir cómo se da este fenómeno, sino más bien buscar esos factores que pueden determinar el comportamiento del fenómeno a futuro y teniendo en cuenta que se reproduzcan esas mismas situaciones, ¿no? en otros contextos. Y aquí también tenemos la posibilidad de optar por un muestreo no probabilístico, que no es lo más recomendable, pero que en muchos casos, sobre todo para proyectos de carácter no financiados, pues no nos queda más remedio, ¿no? Fundamentalmente porque son los estudios es la recogida de datos más económica que existe. Por ejemplo, los típicos estudios de estudiantes universitarios que yo creo que todos los profesores y universidades hemos hecho en algún momento de nuestras carreras académicas por la facilidad de acceso, ¿no? Bueno, les estoy mostrando aquí este estudio en el cual pues, recogimos la data de aproximadamente 5.000 estudiantes universitarios. Fíjense cómo al ser muestras no probabilísticas, el tamaño de la muestra ya no importa tanto. Lo que estamos haciendo es ver más bien, estudiar más bien las características de este fenómeno, teniendo en cuenta de que la recogida de datos no es equivalente en los distintos países. Fíjense, como por ejemplo, un gigante como China, con más de 1.000 millones de personas, pues bueno, solo recogimos 484 encuestas frente a un país pequeñito en realidad como Chile, donde recogimos 1.057 encuestas. Bien, esto pues depende, insisto, de la facilidad de acceso al objeto de estudio, de la posibilidad en ese sentido de que otros profesores, por ejemplo, en el caso de los estudiantes universitarios, se involucren dentro del diseño y nos ayuden a recoger los datos, del dinero que tengamos para contratar las encuestas a otros servidores, en fin. Toda esa casuística pues, puede determinar el hecho de que tengamos una muestra descompensada. Claro, el problema de esos muestreos probabilísticos es que no podemos generalizar los resultados, pero en muchos casos también hay que decirlo que en el caso de las ciencias sociales, la generalización en muchos casos es matizable, ¿sí? Es decir, buscamos entender, estudiar el comportamiento de un fenómeno concreto y por lo tanto pues estos muestreos no probabilísticos nos ayudan a realizar ese estudio, teniendo en cuenta, eso sí, que el comportamiento de ese fenómeno podría cambiar en la medida en que recojamos pues, muchos más datos o que los recojamos sobre todo con un carácter aleatorio, ¿no? Y bueno, los muestreos no probabilísticos son los habituales dentro de los métodos cualitativos. Les estoy mostrando, por ejemplo, una captura de un estudio que está próxima a salir, en el cual pues, comparamos en realidad el uso de medios digitales en los estudiantes internacionales de las universidades de Quebec, de la Quebec University, que ya saben ustedes que es una universidad multicampus pública de Canadá, frente a los usos de medios digitales de los estudiantes internacionales de la Universidad del Rosario en Colombia. Fíjense también la diferencia, ¿no? En un caso realizamos 32 entrevistas en profundidad en Canadá, mientras que en el caso de Colombia solo alcanzamos a realizar 11 entrevistas en profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en realidad es interesante el estudio en sí, porque esas 11 entrevistas pues han tenido en cuenta criterios de calidad para la selección, en este caso de los individuos. Es cierto pues, que nuestro objetivo no era generalizar esos resultados, pero sí entender el comportamiento, pues, por ejemplo, de cómo los estudiantes internacionales de un contexto y otro utilizaban los medios digitales durante la pandemia de COVID-19, ¿no? Nos parecía este objeto relevante. Es verdad que son muestras descompensadas, pero al mismo tiempo es verdad que el tamaño de las universidades no es el mismo, ¿sí? Y es verdad también pues, que en muchos casos en la investigación de carácter comparada nos vamos a encontrar con este problema, ¿no? El problema de que
pues la muestra no es equivalente y por lo tanto, pues no podemos de alguna manera abortar el estudio, sino más bien seguir adelante, eso sí, estableciendo unas limitaciones claras y tratando de justificar muy bien los casos que finalmente pues hayamos incluido y también estableciendo, insisto, lo reitero, esas limitaciones y esa justificación de la selección de esos casos, ¿no? A partir de aquí, en el paso sexto, tendríamos que emplear la estadística descriptiva, por ejemplo, en el caso de los métodos cuantitativos. Este es el primer paso después de la descripción de la muestra, pero no el paso definitivo, por lo menos en los métodos cuantitativos. Piensen que nuestro objetivo no es solamente publicar en una de las mejores revistas del mundo, que por lo tanto ese tipo de revistas buscan un avance teórico-práctico. Nuestro objetivo no es solamente describir el comportamiento de un fenómeno en dos o más países, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sino que nuestro objetivo más bien es ver cómo esas variables objeto de estudio pueden ayudarnos a interpretar el conocimiento existente en esos mismos países y por lo tanto la estadística descriptiva no nos permite esto. Más bien lo que nos permite es tomar una fotografía de cómo se comporta el fenómeno a partir de los datos obtenidos, ¿de acuerdo? Bueno, con lo cual, dentro de los estudios, este suele ser el primer apartado de los resultados, pero no el apartado último. Tenemos que buscar el contraste de esos datos, la presentación de nuevas ideas a partir de pruebas mucho más complejas basadas en estadística inferencial, ¿no? Por lo menos en el caso de los métodos cuantitativos. Bueno, aquí pueden ver cómo estudiábamos un concepto que era el concepto de transparencia en los sitios web de las administraciones de salud de 4 países, Chile, Colombia, Ecuador y España. La elección de estos 4 países no fue azarosa, sino que tuvimos en cuenta de cómo 2 sistemas de administraciones de salud se enclavan más bien en países con sistemas de carácter privado, los casos de Chile y Colombia, y 2 países tienen sistemas de salud asociados a un concepto público, ¿no? Como son los casos de Ecuador y España. Bueno, y lo que nos interesaba era ver de cómo las variables que estaban presentes en las administraciones de salud de carácter local, regional, departamental o nacional, pues esas páginas web, digamos, tenían indicadores de calidad y de transparencia, o más bien existía todo lo contrario, ¿no? Existía cierta opacidad. Y aquí pueden ver pues, el comportamiento de las distintas preguntas, que nosotros, es un estudio hecho a partir de un análisis de contenido, pues los resultados simplemente con un análisis de frecuencias y de carácter porcentual en función del tamaño de las instituciones, pero también de los 4 países, ¿no? Esto es importante que dentro de los estudios comparados es importante que, salvo cuando no podamos por motivos de la limitación del propio espacio del estudio, es importante que utilicemos este tipo de estrategias que nos permitan organizar la información para que el lector pueda, de un vistazo, entender cuál es el comportamiento de ese fenómeno en los casos a comparar. Fíjense como aquí trazamos una tabla, ponemos los 4 países objetos de la comparativa a partir de filas y columnas y podemos rápidamente, si nos quisiéramos centrar en un estudio más pormenorizado de alguno de esos indicadores, rápidamente podemos deducir y podemos rápidamente comparar y trazar resultados, ¿no? Bueno, dentro de ese concepto de estadística descriptiva. En el caso, por ejemplo, de los datos cualitativos, pues también podemos utilizar otro tipo de técnicas, ¿no? No solamente pues las técnicas que ustedes utilizan normalmente para interpretar datos cualitativos, como por ejemplo, pueden ser técnicas basadas en estadística textual. Y aquí pueden ver de un vistazo cómo las entrevistas que les comentaba, esas 40 y tantas entrevistas que aplicamos entre Canadá y Colombia, bueno, pues de un vistazo pueden ver cuál fue la muestra utilizada y ya incluso estamos generando resultados de tipo descriptivo simplemente pues a través de algunos coeficientes básicos como la relación entre las palabras únicas, es decir, las palabras que se repiten una sola vez en ese grupo de textos y las palabras corrientes que son el conjunto de repeticiones de las palabras que aparecen en un grupo de textos. Aquí pueden ver que hemos tomado esas 40 y tantas entrevistas, lo que hemos hecho es básicamente estudiar los patrones simplemente estructurales a partir de ese grupo de palabras y por un lado estamos ofreciendo una descripción de la muestra empleada, ¿no?
Por otro lado, lo que estamos es también describiendo algunos resultados básicos, como por ejemplo este coeficiente tan sencillo de la relación entre palabras únicas y palabras corrientes, que nos da una idea sobre la diversidad lingüística de ese grupo de textos. Miren como, por ejemplo, en el caso de Colombia es de 0,11, en el caso de Canadá 0,013. Esto quiere decir que los estudiantes internacionales de Colombia probablemente eran estudiantes hispanohablantes, por lo tanto tenían un mayor dominio, en este caso, del idioma frente a los estudiantes internacionales de Canadá, que eran estudiantes procedentes de países de la francofonía y por lo tanto utilizaban una menor diversidad lingüística, ¿no? Bueno, dentro de ese paso 6 utilizamos, insisto, la estadística descriptiva, pues puede ser con datos cuantitativos o incluso con datos cualitativos o incluso no tiene por qué ser estadística descriptiva, pero podemos utilizar otro tipo de técnica cualitativa. Y a partir de aquí, dentro de la presentación de resultados, tenemos que empezar a tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, lo que nos interesa más bien es, del diseño comparado es estudiar la influencia de un tema concreto sobre un grupo de los casos, lo cual puede ser muy interesante, ¿sí? Bueno, o más bien queremos estudiar cuál es el comportamiento de ese tema a partir de ese grupo de casos y por lo tanto es necesario desagregar los casos nacionales. Bueno, esta es una decisión que debemos de tomar en función de nuestras hipótesis, de nuestros objetivos. Miren cómo, por ejemplo, incluso podemos optar por ambas miradas, ¿no? Y yo les voy a mostrar ambas. Es decir, podemos optar, por ejemplo, por estudiar cómo uno de los temas de esos datos que hemos obtenido puede influir en un grupo de casos nacionales, ¿de acuerdo? Puede convertirse en una variable predictiva y podemos armar una publicación solamente con esa mirada al tema, pero podemos armar una segunda publicación solamente describiendo la influencia desagregada de ese tema en función de los casos objeto de la comparativa. Miren aquí como en el caso de las páginas web de las administraciones de salud en estos 4 países, lo que hicimos fue construir una variable súper sencilla de carácter dicotómica llamada sistemas de salud, en la cual medíamos si un sistema de salud era público en esos países o era privado, ¿sí? Y lo que construimos a partir de esa variable fue un análisis de regresión, que como ustedes saben es una técnica que nos permite deducir cuál es el comportamiento de una variable dependiente en función de una variable independiente, ¿de acuerdo? Es decir, la variable en este caso por la que nosotros optamos fue los sistemas de salud y lo que queríamos es estudiar cómo el hecho de que una administración pública estuviese en un sistema público o privado, pues pudiese tener un efecto sobre los niveles de transparencia en esos 4 países. Y es algo que precisamente conseguimos demostrar, ¿no? De cómo el hecho de que una administración en salud, o sea, una página web estuviera vinculada a una página dentro de un sistema público de salud, esto podría conllevar al hecho de que tuviera un mayor nivel de transparencia frente al caso de los sistemas privados de salud que tienden a contar con peores plataformas para administrar el conocimiento y suelen ser, de hecho, más opacos, ¿no? Bueno, pero otra decisión por la que podemos optar es por desagregar el comportamiento de un tema a partir de algunos elementos básicos. Fíjense cómo en el primero de los casos que les he mostrado veíamos el comportamiento de un tema en un grupo de países, no desagregábamos los países. En este segundo caso, lo que hacemos es desagregar una variable, como podría ser el tipo de red social, y lo desagregamos en función de un grupo de años, ¿de acuerdo? Porque es un estudio de caso de tipo longitudinal, es decir, nos interesa estudiar el comportamiento de ese tema en función de 2 años objeto de la comparativa, pero también nos interesa estudiar la evolución de ese tema en función de un grupo de plataformas, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver un tipo de análisis que es en este caso un análisis de mediación moderada. Es un tipo de ecuación estructural, un método multivariado, que les he mostrado antes el modelo de hipótesis, y básicamente lo que nos interesaba era pues esas variables cómo interactuaban
evaluaban entre sí en función de los años y bueno, aquí conseguimos algunos resultados curiosos, llamativos, sobre los cuales no me voy a detener demasiado, sobre todo porque ya estamos llegando casi a su fin, me quedan más o menos 10 minutos aproximados, ¿de acuerdo? Y además, después yo les pasaré la presentación, por si tienen interés en buscar estas obras. Este es un artículo que se va a publicar, de hecho, en apenas 2 o 3 semanas. Y pues lo pueden consultar después en ResearchGate o en otra plataforma, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí podemos ver también cómo dentro de la presentación de resultados, en ocasiones, sobre todo cuando manejamos muchos casos nacionales y cuando lo que nos interesa no es tanto observar cuál es la evolución de ese tema, sino más bien cuál es la evolución de ese tema en un grupo de países, una de las estrategias de presentación de resultados por la que podemos optar es la agrupación de esos países a partir de algún tipo de estrategia de clasificación. Esto nos ayuda, pues piensen, por ejemplo, que si queremos desagregar los datos en función de 19 países, ¿de acuerdo? Pues si los presentamos en bloque dentro de un paper, no vamos a tener un espacio físico para desagregar todos los datos y por lo tanto podríamos optar por la agrupación de esos países a partir de algunos aspectos claramente justificables. Por ejemplo, dentro de este estudio en el cual yo ya les había conversado, en el cual analizamos o propusimos un modelo de participación para los medios en línea de 6 países, lo que hicimos fue dividir a los países a partir de una estrategia de clasificación, que fue los niveles de acceso a Internet. Es decir, que 3 de los países tenían niveles altos de acceso a Internet, los casos de Chile, China y España. 3 países tenían niveles intermedios de acceso a Internet, los casos de Colombia, Perú y México, y por lo tanto lo que hicimos fue desagregar los países en 2 subconjuntos y esto pues, nos permitió después facilitar el visionado de los resultados y también pues presentar los datos de una manera equivalente, ¿sí? Es decir, es lógico que los países con alto nivel de acceso a Internet en sus poblaciones pues tengan un comportamiento que puede ser mucho más coincidente a esos países donde no es así, ¿no? Donde los niveles de acceso a Internet son intermedios. Con lo cual, lo que hacemos es no comparar no solamente unos países con otros, sino sobre todo reagruparlos para facilitar, en este caso, la narrativa del paper, pero también, pues de alguna manera, para favorecer una equivalencia dentro de la interpretación de resultados, ¿no? Bueno, a partir de aquí, pues la última estrategia por la que podríamos optar dentro del diseño de estudios comparados es presentar los resultados desagregados per se, que esto es algo que podemos hacer y de hecho se hace sobre todo en esas técnicas en las cuales es muy difícil en realidad establecer un gráfico de carácter comparativo. Por ejemplo, en un análisis de clústeres, un análisis de clústeres es una técnica basada en la estadística textual, en la cual nosotros tomamos un grupo de textos y lo que nos interesa es más bien desmontar las propiedades de esos textos a partir de 2 tipos de clasificación. Por un lado, estudiamos cómo se repiten las palabras dentro de esos textos, pero también estudiamos la asociación que se establece entre esas mismas palabras. En la medida en que un grupo de palabras tiende a estar más asociado entre sí, eso forma un clúster, un grupo, ¿sí? Y la medición de esos grupos de palabras, de esos clústeres, se hace a través de un coeficiente de chi cuadrado que, como ustedes saben, es un coeficiente para testar los niveles de asociación entre variables de tipo cualitativo, variables de tipo nominal, ¿sí? Quiere decir que estas variables no predicen una y otra. Este indicador, más bien, lo que nos está diciendo es que existe un nivel de asociación entre esos grupos de palabras, ¿sí? Que tienden a estar esas palabras próximas entre sí en la medida en que vamos, de alguna manera, estudiando los patrones de ese grupo de textos, ¿no? Y bueno, en este caso, pues estamos presentando los datos desagregados en función de clústeres, de grupos, ¿de acuerdo? No comparamos, si se fijan, pues a través de una tabla, no son los mismos clústeres para los casos de Colombia y de Canadá. Y claro, no son los mismos clústeres por una cuestión muy sencilla, y es que no son los mismos estudiantes internacionales a los que hemos entrevistado en un sitio y en otro, pero al mismo tiempo no son los mismos datos, o sea, en un caso tenemos 30 entrevistas, en el otro solo 11, por lo tanto, pues el fenómeno puede variar y oscilar en un caso y en otro, ¿no? Con lo cual, si se fijan,
en un caso hemos optado solo por 4 clústeres, por 4 grupos, en el otro por 5, ¿no? Esos clústeres emergen en principio de manera aleatoria a partir de los niveles de asociación entre las distintas palabras, y luego es el investigador el que les va dando un nombre y un apellido, ¿de acuerdo? Para facilitar en este caso la comparativa. Es una técnica, el análisis de clústeres, que nos permite en realidad reducir la complejidad de un grupo de datos de tipo cualitativo. Bueno, y pueden ver que los datos los presentamos, a diferencia de las otras estrategias que les he mostrado a continuación, anteriormente, perdón, los presentamos de manera desagregada, que no es precisamente digamos, lo más interesante de un diseño comparado, es decir, lo más interesante es poder dar una mirada y observar el comportamiento de ese fenómeno en 2 o más casos, pero pues que en algunos casos también nos toca hacerlo así, ¿no? Porque no podemos optar por ningún otro tipo de estrategia de visualización. Quizás dentro del análisis de clústeres, una estrategia de visualización por la que podríamos haber optado es un plano factorial, y simplemente lo que presentamos son, a través de un análisis factorial de correspondencias, la incidencia de los casos dentro de ese plano factorial, ¿no? Y empezamos a ver las proximidad que existe entre los clústeres de cada uno de los casos nacionales. Esta podría haber sido una estrategia, pero por la cual nosotros no optamos en este estudio. A partir de aquí, ya estamos llegando casi a nuestro fin. A partir de aquí, dentro del 8º paso, tenemos que establecer las conclusiones, como haríamos en cualquier otro tipo de estudio. La diferencia quizás es que en los diseños de tipo comparado es muy importante, por un lado, establecer la novedad del objeto de estudio, es decir, toda esa recogida de datos, la interpretación de resultados, nos han tenido que llevar al hallazgo de una novedad que justifica pues todo ese despliegue metodológico que hemos desarrollado, pero es muy importante que esa novedad se describa en principio a partir de un patrón amplio, ¿sí? Que agrupe los distintos casos de estudio que hemos observado, teniendo en cuenta de que es posible que muchos de esos casos de estudio tengan semejanzas de tipo estructural, y por lo tanto esa conclusión amplia pues puede ser interesante, y puede que incluso pues sea como la parte, digamos, más interesante de nuestro propio estudio, pero también es importante desagregar esa conclusión en función de los casos que hemos introducido, ¿no? Sobre todo porque al desagregar al desagregar esa conclusión en los distintos casos, ya estamos estableciendo un análisis mucho más refinado de tipo estructural, ¿no? De esas semejanzas y de esas diferencias. Claro, aquí también es muy importante, dentro de las conclusiones, introducir a la literatura previa, y sobre todo que sea literatura no solamente que de alguna manera dialogue con el comportamiento del fenómeno a nivel amplio, sino que dialogue con literatura de carácter nacional, de cada uno de los casos de estudio, ¿no? Claro, aquí se aconseja pues, que los expertos que estén desarrollando el estudio, en la medida de lo posible, sean conocedores de ese contexto, y por lo tanto sean equipos de carácter inter y multidisciplinar, pero también equipos de carácter internacional. Uno de los motivos de rechazo, justamente, que me he ido encontrando a lo largo de la publicación de este tipo de estudios comparados, es cuando utilizamos literatura tan amplia que no profundiza sobre el fenómeno, o cuando establecemos conclusiones tan amplias que en realidad no apresan las particularidades, que es justamente lo que buscamos dentro de la comparativa, ¿no? Las particularidades dentro de esa descripción nacional de tipo amplio. Entonces, aquí sí es muy importante emplear fuentes que de alguna manera sean referenciales en cada uno de esos mismos casos, y tratar de dialogar con esas fuentes, ¿no? Y mostrar cómo, en la medida de lo posible, nosotros estamos o tenemos algunos puntos en común con esas fuentes, también tenemos algunas diferencias, y tratar de justificar esas diferencias, o cómo también pues tratar de explicarle al lector cómo todo nuestro despliegue metodológico ha llevado en realidad a la propuesta de esas nuevas ideas que justifican la realización del estudio, pero eso sí, nuevas ideas de alguna manera contextualizadas en función del enfoque y del alcance por el que hemos optado. Debemos ser conscientes de que un muestreo de tipo no probabilístico, lógicamente esto va a limitar la generalización de los resultados, y por lo tanto tenemos que ser humildes e introducirlo como parte final de nuestras conclusiones. Pero eso no quiere decir que el muestreo no probabilístico no proponga nuevas ideas. De hecho, lo hacemos, pero sí
sí debemos enmarcar de alguna manera esas ideas a partir de las limitaciones percibidas, porque esto nos va a ahorrar pues, muchos quebraderos de cabeza a partir de las observaciones de los mismos pares evaluadores. Y bueno, hay unas referencias. Aquí tienen mi correo electrónico para cualquier duda que tengan. Yo estaré súper encantado, de hecho, de compartir con ustedes cualquier duda, cualquier observación. A continuación, pues si tienen alguna duda fruto de esta presentación, en la que, insisto, pues he tratado de mostrarles como ese paso a paso de los estudios comparados, pues un poco a partir también de las ideas propias, de las reflexiones metodológicas. Si tienen alguna idea, pues bienvenida. Y si no, insisto, pues quedo muy atento a recibir cualquier idea, sugerencia, pues a través del correo electrónico. Así que muchas gracias y bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias, querido Daniel, por esta gran presentación que nos has compartido esta mañana, y pues a las personas que están aquí en el Zoom y a las personas que nos acompañan en las redes sociales y en las diversas plataformas en las que nos encontramos. Pues la idea sería que si tienen alguna pregunta, aquí a la gente de Zoom les abrimos micrófonos y cámara, y a la gente que nos escucha, pues agradeceremos sus comentarios o preguntas para nuestro invitado, ¿no? Y en lo que se animan, pues nada, me parece, querido Daniel, que has hecho una presentación muy interesante de una forma de abordar fenómenos, ¿no? De investigación, sobre todo en nuestra disciplina, que son sumamente complejos y que de repente, cuando tú bien lo decías, estamos formándonos en el doctorado, ¿no? O estamos empezando esta vida de investigación, pues hablamos de estudios comparados y de repente pareciera ser que es algo extremadamente complejo, pero porque como tú bien lo decías al principio, nunca nos explican de esta manera como lo hiciste hoy, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Y sí, efectivamente es complejo, pero más no imposible, ¿no? Y con estos elementos que nos compartiste, creo que se abre una perspectiva maravillosa, tanto para nuestros alumnos que se están formando en el doctorado, como nuestros egresados y como la gente que estuvo presente, ¿no? Y en lo que se animan a dialogar y a plantear sus preguntas, a mí me gustaría iniciar este diálogo contigo con una pregunta que me parece fundamental, ¿no? Los estudios comparados nos presentan una complejidad, ¿no? Ya lo vimos ahorita en este proceso, ¿no? Y a mí me gustaría que nos compartieras un poco cuál es el mayor reto de hacer ese tipo de estudios, de acuerdo a la experiencia que tienes y a todos estos ejemplos que nos compartiste. ¿Cuál es el mayor reto de investigación metodológico y de construcción de objeto, por ejemplo, de estudio que enfrenta un investigador que dice, probablemente nunca lo he hecho, pero quiero intentarlo, ¿no? O voy a probar con ese tipo de métodos de investigación? Pues muchas gracias, querido Alex. Bueno, en realidad yo diría que hay dos retos amplios, ¿no? Dos retos complejos para este estudio. En primer lugar, la captura de los datos, porque parece muy sencillo decir que voy a recoger datos en 6 países y resulta que cuando comienzas a recoger esos datos es muy difícil, sobre todo cuando trabajamos desde el exterior, ¿no? Es decir, cuando no contamos, por ejemplo, con investigadores dentro del contexto, es muy difícil establecer un proceso equivalente de recogida de datos. Habitualmente lo que hacemos cuando contamos con financiación es mucho más sencillo porque podemos comprar esos datos, ¿no? Y encargarle a una encuestadora que nos recoja los datos que necesitamos en un contexto determinado. El problema es que cuando no tenemos recursos y nos toca hacerlo con nuestros medios, algo tan sencillo a priori como, por ejemplo, recoger datos en 2 países latinoamericanos desde las propias universidades, se convierte en un reto, en algunos casos, insalvable. Y les pongo un ejemplo. En una tesis doctoral que estoy dirigiendo en estos momentos sobre el concepto del estudiante cliente en las universidades privadas de Perú y de Colombia, la doctoranda, claro, es una profesora muy reconocida peruana, recogió los datos desde su universidad y no tuvo mucho problema. Pero para poder realizar el enfoque comparado, lo que quería recoger datos también desde universidades colombianas. Y fue, de hecho, tuvimos que abortar esa posibilidad porque fue totalmente imposible. Muchas de las universidades tienen leyes muy estrictas de la protección de datos, muchos estudiantes
pues por el hecho simplemente de mandarles el link no responden, ¿no? Y por lo tanto, al final teníamos un problema y era la descompensación de los datos. En un caso tenía 1000 encuestas, quiero recordar, y en el otro 100. Entonces, eso ya es muy difícil realmente de justificar. No quiere decir que con un muestreo no probabilístico tengamos que presentar pues una acumulación de casos equivalente, que es lo ideal, ¿no? Pero cuando hay una descompensación tan grande, pues casi es mejor evitar el enfoque comparado. Pero además de la captura de datos, yo diría que el siguiente reto metodológico estriba en la interpretación de esos mismos datos. Es decir, imagínense, por ejemplo, la complejidad que tenemos, pues, por ejemplo, para un caso en el cual queramos comparar, por ejemplo, la narrativa en redes sociales de 6 países. E imagínense que, no, que recojamos los datos no desde 6 países que sean de alguna manera equivalentes estructuralmente, pues como serían los iberoamericanos, hispanohablantes, ¿no? Tenemos el mismo idioma. Pero imagínense que recojamos los datos desde países como Corea del Sur, Japón, o como, sí, es decir, con países con lenguas totalmente extrañas a nosotros, y ustedes saben que la estadística textual depende y es muy sensible de la lingüística. Debemos conocer muy a fondo esas lenguas. Por lo tanto, si no contamos con un investigador que pertenezca a esos países, va a ser muy difícil estudiar esos mismos datos, a pesar de que podríamos utilizar incluso la inteligencia artificial para la traducción de esos mismos datos. Incluso hay programas que te permiten el estudio de las tendencias de esos datos, aunque estén en otros idiomas, ¿no? Pero siempre vamos a tener ese problema de la interpretación, pero una interpretación ya de tipo estructural, porque no dominamos esas lenguas. Ya no no les voy a agregar mayor complejidad con el trasfondo cultural, que también es muy importante, y por lo tanto yo siempre aconsejaré que en la medida de lo posible, cuando tengamos un diseño de tipo comparado, aunque nos parezca muy evidente que México y Colombia tienen, por ejemplo, claves estructurales semejantes, no es tan semejante en realidad, y es muy importante invitar a investigadores o de Colombia o de México a que se sumen al equipo, pues para no perder esos matices que te dan el hecho de conocer a profundidad un contexto teórico concreto, ¿no? Entonces, yo diría que las dos partes más importantes son la captura de los datos, porque si los datos no tenemos proyecto, esto se puede resolver parcialmente a partir, si nos volvemos especialistas en minería de datos y si empezamos a explotar bases de datos de carácter internacional que existen y justamente se publican en abierto, pues para favorecer que otros investigadores generen modelos interpretativos. Y por otro lado, el tema de la interpretación de los datos, que es muy difícil, como ven, porque claro, hay aspectos de tipo cultural, de tipo incluso lingüístico, que pueden cambiar la orientación de esa interpretación, y por lo tanto aquí la solución sería contar con investigadores de esos contextos, ¿no? En la medida de lo posible. Muchas gracias por tus comentarios, querido Daniel. Y bueno, bajo esta lógica del manejo de datos, ¿no? Que también de repente, pues por la formación que tenemos de las ciencias sociales, ¿no? Pareciera ser que estamos alejados, ¿no? Somos reunentes un poco a entrarle a los números, a entrarle a la estadística, ¿no? A entrar a los modelos predictivos. Y igual, aquí me gustaría que nos pudieras compartir, insisto en lo que se van animando las personas a hacer sus planteamientos, eh, ¿cuál es la importancia, no? Hoy en día, querido Daniel, de vincular no solamente la estadística, ¿no? Sino los métodos computacionales, ¿no? Porque mucho de lo que vimos hoy y de los estudios que nos has presentado y mucho del éxito, como tú lo decías, de la publicación a nivel internacional en revistas ranqueadas, ¿no? A nivel internacional, es eso, ¿no? Es que ya haya un acercamiento y un manejo adecuado de los métodos estadísticos, ¿no? En el ámbito de la comunicación de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que los investigadores en ciencias sociales entrarle a estas perspectivas metodológicas y tecnológicas, ¿no? Bueno, yo creo modestamente que los métodos computacionales en realidad son herramientas. Es decir, lo mismo que los encuestadores de hace 100 años tenían el papel y el esfero, ¿no? El bolígrafo para anotar los resultados de sus encuestas, hoy en día tenemos a la inteligencia artificial y tenemos que entender que esos métodos computacionales tienen esa lógica meramente instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que los utilicemos y los incorporemos a nuestros procesos de investigación, pues vamos a poder desarrollar análisis mucho más profundos, ¿sí? Y además análisis que yo diría mucho más incluyentes con determinadas realidades que se están dando a nivel global. Ya en estos momentos, bueno, imagínense
ponerse a estudiar las redes sociales, ¿no? Los mensajes que se distribuyen a través de redes sociales con un método meramente cualitativo, que es totalmente válido y digno, ¿de acuerdo? Pero puede ser hasta cierto punto insuficiente. Y les voy a poner un ejemplo. En la plataforma que nosotros estamos desarrollando, solamente en Facebook y en 1.631 medios, ya hemos capturado 17,5 millones de contenidos. Es decir, ¿cómo analizas tú 17,5 millones de contenidos con un método cualitativo pues pensando además en estudiantes de grado, de posgrado, que pues, te quieres graduar en un tiempo razonable? Pues esto es bastante complicado. Con lo cual, si utilizamos esas herramientas como parte del proceso de investigación, pues creo que vamos a poder trazar estudios mucho más ambiciosos, sobre todo desde el punto de vista comparado o no, ¿sí? Pero mucho más ambiciosos en la medida en que vamos a poder abarcar muchos más datos, pero también podemos agregar nuevas interpretaciones a esos mismos datos. Y ahí pongo otro ejemplo, ¿no? Es decir, si nosotros, imagínense, utilizamos un estudio basado en el análisis de contenido, que como ustedes saben es una técnica cuantitativa, pero también puede ser cualitativa en la medida que podemos operacionalizarlo con variables de tipo cualitativo, ¿sí? El análisis de contenido, que es una de las técnicas más utilizadas en el caso de los estudios en comunicación y periodismo. Bueno, imagínense si combinamos ese análisis de contenido de tipo manual, ¿sí? Con un análisis de contenido asistido por técnicas computacionales, pues podemos trazar dos bloques de resultados que pueden dialogar entre sí. En la una, del tipo manual, podemos estudiar, por ejemplo, la construcción de esos mensajes y la estructuración de esos mismos mensajes, y en la otra podemos estudiar la narrativa de esos mismos mensajes. Entonces, creo que es muy importante dentro de las capacidades del investigador del siglo XXI, no solamente manejar las técnicas de carácter estadístico, y digo manejar, fíjense, y no incorporar a personas que sean expertas en estadística, sobre todo porque esas personas puede que conozcan el desempeño instrumental de la estadística, pero a lo mejor no conocen cómo utilizar esas mismas herramientas para construir modelos porque necesitan insumos teóricos que nosotros sí tenemos, ¿no? Entonces, primero manejar esas técnicas estadísticas, y tenemos ahí un montón de opciones de autoformación a través de todo tipo de plataformas en línea, de cursos, en YouTube tenemos un montón de microvideos de cómo utilizar ciertos programas. Los mismos programas en sí no son tan difíciles de manejar. Tenemos que aprender ese concepto básico. No hace falta aprender las fórmulas ni nada. El concepto básico de esas mismas técnicas, y a partir de aquí, insisto, hay un montón de tutoriales. Tenemos mucha suerte de haber nacido en este siglo porque tenemos un montón de tutoriales para aprender esas técnicas. Y además de la estadística, el siguiente paso son los métodos computacionales, que son indispensables en la medida en que en estos momentos, pues a mí no se me ocurriría lanzar una encuesta, lo cual en fin, es interesante y respetable también, pero lanzar una encuesta con papel y bolígrafo, a lo mejor utilizaría una encuesta en línea, porque eso me va a permitir, por ejemplo, codificar más fácilmente los datos, ¿no? Entonces es importante tener un conocimiento de esas herramientas informáticas y aprender a incorporarlas de manera paulatina, ¿no? ¿Sí? No tenemos que nacer aprendidos con Python, pero sí tenemos que ir poco a poco incorporando esa cultura del software dentro de los procesos de investigación, porque, insisto, ya en estos momentos es indispensable investigar sin incorporar en un grado o en otro esos mismos sistemas informáticos, y teniendo consciente de que cada vez es más fácil utilizar esos mismos sistemas informáticos, ¿no? Ya no hace falta ser un programador, por ejemplo, para utilizar inteligencia artificial. Ahí tenemos a ChatGPT, sí, que nos ayuda en un montón de cosas, y es súper sencillo, de hecho, utilizarlo, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, querido Daniel, pues para finalizar esta charla, y voy a leer algunos comentarios de las personas que nos acompañan en las redes sociales. Y bueno, Priscila Medina nos dice saludos desde Ecuador, excelente espacio. Adriana Hernández, muchas felicidades, Daniel. Muy interesante. Y pues bueno, ya para cerrar este diálogo, me gustaría pues cerrar el diálogo con una pregunta que tú hiciste, ¿no? ¿Por qué comparar, Dani? ¿Por qué comparar? Pues yo creo que comparar nos permite entender mejor la realidad propia. En la medida en que nosotros recogemos datos y lo que hacemos es interpretar esos mismos datos a partir de las semejanzas y de las diferencias con otro conjunto de datos, yo creo que vamos a conocer mejor em,
y vamos a poder aislar mejor las influencias de tipo cultural dentro de nuestras propias interpretaciones. O sea, desde un punto de vista más de la agenda del investigador, creo que es muy interesante. Es lo mismo a cuando, pues por ejemplo, recogemos los datos desde un ámbito puramente nacional, ¿sí? Lógicamente vamos a tener una interpretación y no sabemos hasta qué punto esa interpretación pues va a ser una interpretación eficiente, ¿no? Pero en la medida en que tenemos que construir una interpretación que dialogue con otra realidad y en la medida en que consigamos una interpretación que organice ese conocimiento, esos datos, en dos o más casos, yo creo que podemos obtener al final lo que vamos buscando, una interpretación mucho más objetiva y mucho más fiable, pero al mismo tiempo comparar también nos ayuda pues para reforzar nuestra visibilidad en la medida en que el hecho de que incluyamos a más miembros dentro de nuestro equipo nos genera ya en sí mismo una potencial mayor citación, simplemente porque tenemos una mayor exposición a otros contextos y también nos puede incluso beneficiar e impactar en otros aspectos que son importantes dentro de la investigación contemporánea, como el hecho de la obtención de recursos, ¿no? Es decir, si podemos trabajar con investigadores de otros contextos, pues podemos contar no solo con los recursos de nuestra universidad, de nuestro país, sino también con los recursos de los colegas que nos acompañan dentro del equipo y esto, pues en muchos casos, pues puede ayudarnos también a desarrollar investigaciones más fiables. Creo que estamos en un momento en que es necesario comparar lo que está sucediendo a nivel nacional con otros contextos, porque fíjense que desde que inicia la globalización, hace 5 siglos en adelante, cada vez los países se parecen más, ¿no? Sobre todo los países agrupados en estos bloques geográficos y culturales. Y por lo tanto, pues tenemos una oportunidad fantástica a partir de esos métodos computacionales. Pero en general, pues tenemos una oportunidad fantástica para recoger datos de varios contextos y de estudiarlos. Y yo creo que esto nos puede ser muy útil en términos globales para para nuestro conocimiento sobre un tema. Muchas gracias, muy interesante, Dani. Y hay una pregunta de nuestras redes sociales para ti. María Belén nos pregunta o nos comenta, aunque está comprobado que aún la inteligencia artificial no reemplaza la mente humana, ¿consideras que es posible que el papel del investigador solo quede en la creación de elementos de investigación como encuestas, entrevistas, y más bien la inteligencia artificial se encargaría de la escritura? Pues muchas gracias, María Belén. Muy interesante la pregunta. En realidad, no sabemos todavía cómo se va a desarrollar la inteligencia artificial. Sabemos cómo se está desarrollando y de momento, pues es una especie de Office 3.0, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, el caso de ChatGPT, es fantástico, ¿no? Porque lo que hace es potenciar muchas opciones de edición, de traducción de textos, pues que ya se venían desarrollando desde otros programas informáticos. No sabemos hasta qué punto se va a expandir en este caso la inteligencia artificial. Sí se está utilizando como parte de los procesos de captura y de interpretación de datos para proyectos cada vez más ambiciosos. Y bueno, y en ese sentido sí estoy de acuerdo en que cada vez el investigador tiene que migrar más hacia ese rol de curador de contenidos. Es decir, lo mismo que está sucediendo con el propio periodista, ¿sí? O comunicador contemporáneo, que si tenemos un sistema que es capaz de generar resultados por sí solo, bueno, pues nosotros tenemos que supervisar esos resultados y eso nos convierte en observadores de esos mismos resultados. Pero es fantástico, ¿no? En la medida en que podamos potenciar determinados procesos, pues será genial. Es verdad que todavía en estos momentos, esto estamos hablando de una utopía, porque pues todos nosotros que hemos utilizado ChatGPT en algún momento nos damos cuenta de que son análisis muy de tipo superficial, los que realizan en algún caso, no son análisis que pasarían el filtro de una revista Q1, ni remotamente, pero sí es una primera aproximación, por ejemplo, para un fenómeno, o sí nos puede ayudar a organizar, a clasificar, a editar un grupo de datos, y creo que puede ser muy interesante o incluso como parte de esos procesos de captura o de clasificación de esos datos cuando ya manejamos amplias cantidades de datos y por lo tanto tenemos que automatizar esos mismos procesos, ¿no? Entonces, bueno, más que pensar en roles utópicos, más bien pensemos cómo lo incorporamos en estos momentos a nuestro proceso de investigación y tenemos que perderle el miedo por cuanto son herramientas, son instrumentos, no van a sustituir al ser humano en ningún caso, ¿sí? Sino que el ser humano siempre tendrá que estar detrás del desarrollo y de la expansión de esa misma inteligencia artificial. Así que, en fin, no nos volvamos tecnófobos, pensemos que la tecnofobia forma parte del propio desarrollo sustantivo de la comunicación a nivel histórico. Cuando surgió el computador,
En los 70 muchos medios de comunicación eran reacios a incorporarlo. Y miren, hoy en día no podríamos trabajar sin un computador. Bueno, es muy probable que dentro de 10 años nadie pueda trabajar sin inteligencia artificial. Con lo cual, no le perdamos el miedo y más bien busquemos aprender de ella y aprender a incorporar esa inteligencia artificial para potenciar nuestros mismos procesos, ¿no? Pues muchas gracias a María Belén, muchas gracias, querido Daniel. Y bueno, pues vamos ahora a hacer una entrega virtual de un certificado que te haré llegar en cuanto terminemos esta sesión. Y Muchísimas gracias. antes que nada, pues agradecer otra vez que hayas aceptado la invitación, como lo decía al principio, partiendo de que tu agenda pues, de todo el año siempre está llena. Y agradecer esta charla, ¿no? Esta conferencia que nos diste hoy, que abre muchas perspectivas y nos pone en un contexto real, ¿no? Cómo podemos hacer estudios comparados. Y déjame compartir pantalla. Perfecto. Muchas Y gracias. bueno, antes que nada, muchas gracias, querido Daniel. Pues otra vez, ¿no? Por esta charla y a nombre de la Universidad Anáhuac, México, a nombre de nuestro director, el maestro Yosu Garza Alcalá, a nombre del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador de posgrado en comunicación, a nombre de el Human, no Human Communication Lab y a nombre de un servidor, Alejandro López Novelo, te queremos agradecer esta charla y la Universidad de Anáhuac, México, la Facultad de Comunicación, otorga el presente reconocimiento al doctor Daniel Barredo Ibáñez por su valiosa participación como ponente del webinar Estudios comparados en periodismo y comunicación en Nueva América, una aproximación metodológica, Huixquilucan, Estado de México, 10 de noviembre de 2023, firma el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Querido Dani, pues muchas gracias. Muchísimas Y gracias. a nuestra audiencia, pues les agradecemos su asistencia, su participación y les recordamos que ya se acerca el fin de año, pero todavía tenemos algunas sesiones programadas y los invitamos a que nos acompañen en el mismo espacio, mismo horario, mismas redes, el próximo viernes 17 de noviembre, que tendrá la participación el doctor Carlos Becerril Hernández, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México, con un tema sumamente interesante que se denomina Cultura Jurídica y Representación Social en el Cine Mexicano 1934-1970. A nuestra audiencia, los esperamos. A los que pudieron acompañarnos hoy, les agradecemos su participación como siempre y nos vemos por aquí. Dani, ¿algún comentario final? No, muchísimas gracias, querido Alejandro López, querido Jorge y queridos colegas. Y nada, pues nos seguimos leyendo, ¿no? A través de todas las plataformas académicas y viéndonos en todos los espacios de los que formamos parte. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti y hasta luego. Chao, chao, chao. Ya detuvimos Facebook y ahora voy a dejar de grabar. Segundo.